Muy bien. Ahora sí, Maylán, estamos en la línea y ya te tenemos al aire. Muy buenas tardes para ti. Aquí todavía es de mañana. Sí, muy buenas tardes para mí. Yo estoy en Canarias, estamos 7 horas más que ustedes. Entonces, buenos días para todos ustedes, los que me escuchan desde México. Oye, lo que nosotros escuchamos de Canarias es que es un paraíso, ¿verdad? Bueno, sí. Son unas islas en el Atlántico, en la costa oeste de Marruecos, con un clima bastante estable durante el año. El invierno es muy suave y el verano, debido a unos vientos que se llaman vientos alisios, también es suave. Por lo tanto, las temperaturas son bastante constantes a lo largo de todo el año. A pesar de que están tan cerquita ahí de África, ¿no? Sí, pero como le decía, debido a unos vientos que soplan sobre todo del noroeste, hace que se refresque mucho. O sea, son unas islas con mucho viento y gracias a ese viento las temperaturas son más bajas de lo que debería ser para la latitud y la geografía, el punto geográfico en el que estamos. Y es Entonces, ese aire, esos vientos alisios nos protegen mucho del calor. Y es un balneario de mucho prestigio internacional. Además, leemos ahí que van las celebridades a vacacionar. Sí, es un sitio de Europa, es uno de los puntos más importantes de vacaciones de destino de casi todos los europeos, sobre todo los nórdicos. Los países como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania viajan mucho a Canarias de vacaciones. Sí, Maylán, pues qué gusto poder establecer contacto hasta contigo y de alguien que pues ha dedicado sus estudios, sus investigaciones a todo el tema de la nutrición, que pues aquí ha creado ya una revolución, un impacto muy serio de cómo hemos venido alimentándonos, nutriendo por generaciones de una forma muy equivocada. Sí, es cierto. La revolución industrial y antes que eso la revolución agrícola supusieron un cambio muy importante a nivel ambiental para nuestra especie, que aunque ha evolucionado muy rápido en los últimos 10.000 años, quizás más rápido que nunca antes en la historia de la humanidad, pero aún así los cambios han sido demasiado rápidos para que nos adaptemos completamente. Entonces, estos 10.000 años, que puedan parecer un periodo de tiempo interminable, a una escala evolutiva es algo insignificante, es muy poco tiempo. Tengan en cuenta que cuando hablamos de adaptación genética, cuando hablamos de evolución, normalmente los cambios se producen en cientos de miles o en millones de años, pero 10.000 años es un periodo de tiempo muy corto. Entonces, creemos que de ahí deriva gran parte o uno de los factores más importantes, las llamadas enfermedades de la civilización. Ese desajuste entre un genoma que se adapta muy lentamente y un ambiente que ha cambiado muy rápido. Insisto, aunque sabemos que en los últimos 10.000 años ha habido una aceleración en la evolución genética, pero aún así no es suficiente. Y sobre todo importante, la aceleración en la evolución humana en los últimos 10.000 años se ha producido probablemente más debido a epidemias y a microorganismos que a la dieta en sí. Y también estamos un poquito como que a ciegas comiendo lo que no sabemos que nos va a impactar más adelante, ¿no? Digo, aparentemente hay gente muy saludable que está comiendo y no se le representa por esta lentitud genética lo que le va a pasar en 40 años, ¿no? Correcto, exactamente. Es decir, las enfermedades que nos afligen hoy en día, las llamadas enfermedades de la civilización, como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes, son enfermedades que tardan décadas en aparecer, no son enfermedades que aparezcan al cabo de semanas o de meses. Entonces mucha gente dice, bueno, estoy sano, es decir, hago una dieta equilibrada, como un poco de todo, que es un término muy utilizado, y yo me encuentro bien, a mí no me sientan mal los cereales. Sí. El problema es que esos alimentos producen problemas probablemente por un consumo a largo plazo. Entonces las consecuencias se ven al cabo de décadas, normalmente a partir de la cuarta o quinta década. Ese es el problema, porque la evolución no genera, si nosotros no nos adaptamos para mejorar la salud en la etapa postreproductiva, no, las adaptaciones genéticas son para optimizar la reproducción. Entonces, el consumo de cereales no supone una presión selectiva para que se seleccionen aquellos individuos que estén adaptados a los cereales. Entonces, ese es el problema, que la adaptación depende de una presión ambiental que merme tu capacidad de reproducción. Y esos conceptos básicos de biología evolutiva es lo que habitualmente no se entiende y no se aplica cuando hablamos de nutrición. Es decir, los cereales, los lácteos,
no son tóxicos de inmediato, sino que nos impactarán más adelante en Correcto, nuestra vida. excepto en algunos casos, por ejemplo, cada vez más se está conociendo una enfermedad que se llama sensibilidad al gluten no celíaca, o sea, son individuos que no tienen una predisposición genética a la celiaquía, pero que sin embargo tienen reacción ante el gluten. Entonces ya hay pocos, pero hay algún ensayo clínico aleatorizado, donde se ha visto que en cuestión de semanas o meses hay síntomas como fatiga, dolor, síntomas gastrointestinales, en pacientes que son sensibles al gluten, pero que no son celíacos. Esa es una parte, pero luego nuestro grupo de investigación cree que la aterosclerosis, por ejemplo, y los problemas cardiovasculares derivan de un consumo crónico cuyos efectos se manifiestan al cabo de décadas. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona está adaptada o no está adaptada a consumir cereales? Simplemente no tenemos información segura, no tenemos estudios a largo plazo que demuestren que los cereales son seguros. Y los lácteos, la línea de partida debería ser la siguiente, es decir, como especie, lo más lógico es que no estemos adaptados en 10.000 años y habría que demostrar que realmente estamos adaptados. No hay ninguna evidencia científica de que estemos adaptados al consumo de cereales. Okay. Y le pongo un ejemplo. Hace poco se publicó un estudio en la American Journal of Clinical Nutrition, donde el titular de ese estudio era que un menor contenido de proteína en la alimentación de los niños reducía el riesgo de obesidad, es decir, menor contenido de proteína, menor riesgo de obesidad. Si vemos el diseño del estudio, vemos que había tres grupos, un grupo de niños donde eran alimentados inicialmente con leche materna y luego dos grupos alimentados a base de leche de vaca, pero en uno de los grupos aumentaron la cantidad de proteína de leche de vaca, sin cambiar en general la composición de la leche con respecto a las otras, ¿no? Entonces lo que se vio es que aquellos niños que tomaban en los primeros meses de vida una fórmula infantil con una concentración de proteína de leche de vaca mayor eran los que más riesgo de obesidad tenían a los 2 y a los 6 años. Sin embargo, el título del estudio es menor contenido en proteína reduce la obesidad. Ese estudio, desde el principio, el diseño estaba completamente sesgado. Si lo pensáramos desde una perspectiva evolutiva, el título sería aumentar la cantidad de proteína de leche de vaca en los niños aumenta el riesgo de obesidad. Ese debería ser el titular si lo miramos de una perspectiva evolutiva. Y posiblemente el problema esté más en la calidad de la proteína que no en la cantidad de la proteína. Ok, correcto. Otra de los temas y también de los cuestionamientos que nos hacen, la dieta a base de frutas, de verduras, de tubérculos, de pescados, de carnes magras, huevos, de algunos frutos secos, si le añadimos cereales y lácteos, ¿qué efecto tendría? Pues ese es un muy buen punto, porque en realidad nosotros no tenemos necesidad de alimentos, tenemos una necesidad de nutrientes. Y con los alimentos, al principio de ese grupo, cubrimos todas las necesidades de nutrientes, y eso está demostrado. Publicamos el protocolo de un ensayo clínico que estamos haciendo en la isla de Lanzarote, y hemos visto que se cubren todas las necesidades de micronutrientes, y el añadir cereales y lácteos no aporta nada. Entonces, teniendo en cuenta los riesgos y beneficios, merece mucho la pena mantenerse en el lado seguro. Es decir, esos alimentos que formaron parte de nuestra evolución son más seguros que alimentos introducidos recientemente. Si además no nos genera ninguna carencia de ningún nutriente, podemos estar más seguros de que esa alimentación no produce problemas a largo plazo. Yo creo que ese es un muy buen punto el que acaba usted de hacer, un razonamiento bastante acertado. Entonces, aunque habitualmente, porque las personas que tienen esta alimentación y que comen cereales y leche y yogur, normalmente se están cuidando porque creen que eso es muy nutritivo y bajo en grasa y light, y luego hacen ejercicio, entonces se mantienen pues más o menos en buena forma, ¿no? Y físicamente Correcto. Bien, su colesterol anda bien, sus triglicéridos también, pero habitualmente pues suelen pensar que se está haciendo bien las cosas, ¿no? Y es un impacto decirle que
pues que de nada le está sirviendo los cereales y los lácteos, ¿no? Al contrario, los carbohidratos menos, ¿no? Sí, el problema deriva en que para hacer, bueno, antes que nada no sé el tipo de audiencia que tenemos hoy en el programa, pero hay a grandes rasgos dos tipos de estudios. Están los estudios observacionales y los estudios de intervención. Entonces, un estudio observacional lo único que puede hacer es establecer una correlación, pero no podemos establecer una causa y efecto. Pongo un ejemplo bastante sencillo de entender. Habitualmente cuando vemos un incendio, vemos que cuanto mayor es el incendio, cuanto más grave es el incendio, hay más policías y más bomberos. Entonces podríamos concluir que hay una correlación entre la gravedad del incendio y la cantidad de policías y bomberos que hay. ¿Quiere decir esto que los bomberos y los policías causan el incendio? No. Es decir, es sencillamente una correlación. Entonces, la mayoría de estudios y de información que tenemos en nutrición proviene sobre todo de estudios observacionales que no pueden establecer causa y efecto. Entonces, el paradigma desarrollado por Ansel Keys en los años 50 de que las dietas ricas en grasas de origen animal aumentaban el riesgo cardiovascular ha sesgado la línea de pensamiento a la hora de diseñar estudios. Entonces, casi todos los estudios lo que hacen es intentar demostrar la hipótesis de que el consumo de cereales es favorable para la salud. Pero como usted bien acaba de decir, habitualmente alguien que tenga conciencia de salud tiende a consumir cereales integrales, tiende también a consumir más fruta, más verdura, hace más ejercicio, fuma menos, bebe menos, intenta descansar adecuadamente. Entonces no podemos discernir si esas personas son más sanas por los cereales o por los otros factores. Entonces, los pocos estudios de intervención que se han hecho hasta la fecha, de largo plazo, nunca han demostrado que los cereales y los cereales integrales protejan contra ninguna enfermedad a nivel cardiovascular, diabetes u obesidad. E incluso en algunos estudios se sugiere que podrían ser peligrosos. Por ejemplo, el DART Study, donde reclutaron a 2.033 hombres que habían tenido un infarto de miocardio, al cabo de 2 años, tras un ajuste estadístico, se observó que aquellos a los que se le había recomendado aumentar el consumo de fibra derivada de cereales integrales habían reducido el porcentaje de sobrevivientes. O sea, en otras palabras, había aumentado la mortalidad en aquellos que habían aumentado el consumo de fibra de cereales. Ese es uno de los pocos estudios de intervención que tenemos comparando más cereales con menos cereales. Y luego hay otro estudio que es probablemente el estudio mayor de la historia, un estudio de intervención donde coge un grupo de personas y los divides en 2 grupos de forma aleatoria y aplicas una intervención. Entonces este estudio se llama Women's Health Initiative. Entonces en este estudio reclutaron a más de 48.000 mujeres posmenopáusicas y las del grupo de intervención, las que fueron asignadas al grupo de intervención, se les recomendó aumentar el consumo de cereales integrales a más de 6 raciones al día, a consumir 5 raciones de fruta y verduras al día y reducir la grasa a menos de un 20%. Bien, de ese grupo, aquellas mujeres que ya habían tenido un evento cardiovascular al inicio del estudio, al cabo de 8 años, habían aumentado significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, ese es el problema que tenemos, es decir, los estudios observacionales todos ven una correlación inversa entre consumo de cereales integrales y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los estudios de intervención no demuestran eso o, como el caso del DART Study, incluso sugieren que podría haber un aumento de la mortalidad. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que casi todas las recomendaciones están basadas en estudios observacionales. Y el hecho es que cuando vemos las revisiones sistemáticas sobre dieta en la diabetes, por ejemplo, con las enfermedades cardiovasculares, las conclusiones son que la evidencia que tenemos hoy en día no es fuerte y necesitamos más estudios. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Sí, y es muy difícil. Bueno, para el auditorio que nos escucha ahorita, preguntabas qué tipo de audiencia. Tenemos un tipo de audiencia común, no es especializada, ni mucho menos nos escucha aunque otro doctor que ha estado muy interesado en esto que hemos planteado también del sistema paleolítico, por ejemplo, ¿no? Y de las novedades de cómo se necesita poner a trabajar el hígado, sobre todo, ¿no? Y bajarle o desaparecer los carbos. Pero ha sido muy difícil porque aquí particularmente es una zona ganadera, históricamente productora de agricultura, y decirles que pues, los granos y la leche nos están haciendo daño desde tiempos
ancestrales, es muy difícil porque hay mucha costumbre, ¿no? Es como la tortilla, que entenderás que aquí en México es fundamental en la dieta, y es de maíz, pues, ¿no? Y qué decirle a esa gente que está prácticamente imposible dejar lácteos, ¿no? De dejar cosas como la leche. Es una especie de adicción. Dos conceptos. Primero que nada, dejar claro que no es una cuestión de carbohidratos. Es decir, el problema de las dietas del neolítico no es el hidrato de carbono, sino la fuente de los hidratos de carbono. Y me explico, es decir, los alimentos no son solamente micronutrientes y macronutrientes, es decir, no solamente son vitaminas, minerales, proteínas, grasas e hidratos de carbono, ¿no? Además de eso, los alimentos contienen compuestos bioactivos que interactúan con nuestra fisiología. Por ejemplo, en los cereales hay unos péptidos opioides, que interactúan con receptores opioides propios, alterando la respuesta endocrina, por ejemplo, del glucagón o la insulina. Y se ha visto que, incluso en algún ensayo en humanos, que diferentes tipos de trigo aumentan la secreción de glucagón después de comer, lo cual es un efecto paradójico. Entonces, aclarar que el problema no son los hidratos de carbono en sí, sino compuestos que vienen, además de los hidratos de carbono, en algunas fuentes de hidratos de carbono como los cereales. Y el razonamiento es el siguiente: hay que tener en cuenta que todas las plantas, incluidas las frutas, las verduras y los tubérculos, utilizan como mecanismo de defensa la producción de compuestos bioactivos cuya función no es protegernos a nosotros, no, es protegerse de nosotros. Esa es la estrategia nutricional que utilizan las plantas, incluidas las frutas y las verduras, pero nosotros estamos mejor adaptados a los compuestos bioactivos que están en frutas, verduras y tubérculos que a los compuestos bioactivos que están en las semillas y las semillas de las legumbres. Entonces, uno de los razonamientos es porque en la semilla la concentración de compuestos activos es mucho mayor que la concentración que hay en las hojas o en la fruta. Y de hecho la fruta utiliza la fruta lo que quiere es que tú te la comas, porque en lo que es la pulpa, la cantidad de compuestos activos es muy baja, pero están concentrados en la semilla, que lo que le interesa a la fruta es que luego tú germines la semilla en otro lugar, ¿entiendes? Entonces, los compuestos bioactivos de la fruta están en la semilla, y los cereales y las legumbres tienen una concentración de compuestos bioactivos, digamos, tóxicos a largo plazo, mucho mayor que en las verduras o incluso los tubérculos. Entonces, y luego para contestar a su pregunta, que qué le decimos a esas personas que durante mucho tiempo, décadas, incluso varios siglos y miles de años han consumido lácteos, que el aspecto gastronómico, bien, es interesante, hay que siempre intentar adaptar la alimentación a los hábitos gastronómicos, a la cultura, pero la salud es otra cosa, es decir, nuestros genes no entienden de gastronomía, nuestros genes no entienden de cultura gastronómica, entienden de necesidades y de adaptación. Entonces, si queremos prevenir y probablemente curar ciertas enfermedades, tendremos que aportar alimentos a los que estemos mejor adaptados. Esa es la respuesta. Claro. Y finalmente, la dieta, ¿qué piensas de la dieta paleolítica, o no sé cómo le llamen, evolutiva o neolítica? Neolítica es lo contrario a paleolítico, ¿no? Es lo que entiendo de los estudios que se están proponiendo, como el doctor Loudon Johnson. No sé si nos podrías hacer algún comentario de esto, Milan. ¿Sobre qué? ¿Puede repetir la pregunta? No le escuché bien. Sobre el estudio de la propuesta del sistema paleolítico, el protocolo que el doctor Johnson nos le está proponiendo en sus libros, ¿no? De la reversión de diabetes y estos estudios que hace. Como comenté antes, casi toda la información que tenemos de nutrición deriva de estudios epidemiológicos, y ahora mismo hay mucha controversia. Por ejemplo, hace poco también salió un estudio epidemiológico donde decían que comer carne era tan peligroso como fumar, ¿no? Entonces, una vez más, un estudio de correlación que no puede establecer causa y efecto, y los estudios que tenemos de intervención nunca, o casi todos los que se han hecho, no tienen en cuenta la perspectiva evolutiva, excepto los pocos estudios que ha hecho mi grupo de investigación liderados por el doctor Staffan Lindeberg.
Entonces, hasta que no tengamos más estudios de intervención comparando dietas con cereales y dietas sin cereales para ver las diferencias y testar esa hipótesis de que los cereales no son alimentos bien adaptados, yo creo que de momento, para estar seguros de que hacemos una alimentación adecuada a nuestra fisiología, es efectivamente alimentarnos como hicieron nuestros antecesores. Yo quiero además aclarar, o puntualizar una cosa. Todos los seres humanos que estamos ahora mismo en el planeta Tierra venimos de un grupo de más o menos unos 1000 individuos que vivieron en el este de África hace unos 200.000 años, antes de mirar hacia Eurasia. Entonces, ese punto yo creo que es muy importante porque, insisto, todos nosotros venimos de un grupo de unas 1000 personas que llevamos una dieta muy a la que estamos muy adaptados porque llevamos millones de años consumiendo esa dieta. Entonces, la alimentación de hace unos 200.000 años eran frutas, verduras, tubérculos, carnes magras, pescados y mariscos, huevos y algunos frutos secos. ¿Bien? Entonces, esos alimentos probablemente nos produzcan muy pocos efectos secundarios que alimentos introducidos comparado con alimentos introducidos en el Neolítico. Entonces, una postura de estar seguros y de evitar riesgos es llevar la alimentación que nuestros antecesores tuvieron durante millones de años, hasta hace unos 200.000 años, antes de que nos repartiéramos por todo el mundo. Y ahora sí es verdad que pueden haber diferentes adaptaciones genéticas puntuales en cada lugar del mundo, pero todos deberíamos estar adaptados a esa dieta antes de salir de África hace 200.000 años. Entonces, yo creo que es una propuesta muy segura. Consumir alimentos que formaron parte de nuestra evolución es seguro, no corremos riesgos, excepto que haya alergias mediadas por IgE, por ejemplo, son casos, otro caso aparte, pero sería muy seguro llevar una alimentación parecida a la del Paleolítico, y de esa manera evitaríamos posibles efectos secundarios de los alimentos del Neolítico, sin ningún riesgo obvio. Muy bien. Maylán, yo te agradezco muchísimo que hayas atendido nuestra llamada a sugerencia de nuestro querido Manuel Arizaga, que está aquí encantado de escucharte y de tenerte y de poder compartirlo con nuestro auditorio, que todos los sábados pues nos ponemos un poco a aprender de las novedades que hay en torno a la nutrición. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer poder compartir la información, y cuanto más se reparta la información en el mundo, creo que podríamos mejorar mucho más la salud de muchas personas, de aquellos que realmente están interesados. Así que un placer hablar con ustedes, y muchísimas gracias a Manuel por haberme dado la oportunidad de hablar con todos ustedes. Un abrazo desde Canarias. Muchas gracias. Gracias, Maylán. Hasta luego. Hasta luego. Amigos del auditorio, Maylán Fontes Villalba, repito un poco pues lo que tenemos de su currículum. Es investigadora en nutrición y medicina evolutiva en el Centro de Investigación en Salud en Atención Primaria. Doctorado en nutrición de la Universidad Lund de Suecia. Máster de nutrición humana y calidad de alimentos de la Universidad Les Balears. Diplomado en fisioterapia de la Universidad de La Laguna. Director científico de NutriScience, educación en consulting. Director de posgrado de nutrición, inflamación y evolución, profesor de varios cursos de posgrado en el territorio español y portugués, y ponente en conferencias nacionales e internacionales sobre alimento y enfermedades occidentales. Es miembro pues de algunas sociedades y grupos de investigación y de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. En fin, tiene un currículum importantísimo, pero sobre todo es colaborador del doctor Stefan Lindenberg de la Universidad de Suecia, que es así como la autoridad, ¿no?, de nutrición, ¿no?, en Suecia. Manuel. Así es, Pepe, y hay algo por ahí que ya lo había comentado en una ocasión. Suecia, primer país en el mundo que cambia esa pirámide alimenticia de la muerte que se ha considerado en por algunas autoridades en alimentación. Y pues apoyado en todas estas investigaciones que seguramente nuestro invitado de este día, Maylán Fontes, pues ha participado en algunos de ellos, ¿verdad? Al cual le mandamos pues desde Caborca, desde Sonora, desde México, pues un afectuoso abrazo, un saludo y pues nuestro más profundo agradecimiento por haber aceptado participar en esta entrevista, lo cual seguramente redundará en que pues se consolide más aún este mensaje que nosotros estamos queriendo llevar a nuestro pueblo. Sí,
para informarle pues acerca de todos estos aspectos. Aterrizar un poquito, anclar un poco esto, porque hay quienes pudieran pensar que es una vacilada. Así es. ¿No? Lo que a veces decimos de manera muy cotidiana, ¿no? Como el efecto de los cereales, el efecto de las leches, ¿no? De los lácteos, y lo que impacta en el cuerpo, en el físico de las personas, y sobre todo las que ya alcanzaron el nivel que es epidemia ya de la diabetes. Así es. O sea, están sustentados en bases de investigación a primer nivel. De gran prestigio, ¿verdad? Bueno, no sé si gustes agregar algo más, Manuel, a nuestra charla de esta mañana. Pues no, nada más agradecer nuevamente a nuestro auditorio por estar pendiente de este programa. Agradecerte a ti, agradecerle a Radio Palacios y agradecerle a Dios por prestarnos vida para estar aquí con nuestros amigos. Muy bien, en internet, en el Facebook de Sonora Sin Diabetes, para quienes gusten pues buscar más información, investigar un poquito, que tengan la inquietud de conocer, de ilustrarse, libros, publicaciones, videos, todo eso, ¿verdad? Entrevistas con doctores, con médicos, con contactos como el de esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe.